El Consejo General del IFE ordenó a la Comisión de Fiscalización que se elabore un nuevo dictamen sobre los gastos de campaña del proceso electoral, no del de este 2013 en distintos estados, sino del 2012. Vamos a conversar con el consejero electoral y miembro de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, Benito Nasif. Benito, buenos días, ¿cómo estás? Sergio, hola Lupita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es la segunda vez que se regresa, que se devuelve este dictamen, ¿no es así? Bueno, podría decirse eso, Sergio, pero en realidad lo que estamos devolviendo por primera vez es el dictamen consolidado de todas las campañas, incluyendo la presidencial, la de diputados y la de senadores. La vez pasada ordenamos a la unidad de fiscalización, después de haberle devuelto el dictamen, que consolidara, es decir, que relacionara el dictamen de gastos de campaña de la elección presidencial con los gastos de campaña de diputados y senadores, porque hay gastos que se hicieron para las 3 campañas en conjunto, para 2 de las campañas en conjunto, y tenían que analizarse dentro como parte de un todo. Entonces, eso fue lo que nos entregaron la semana pasada, y en un trabajo de revisión que hizo el Consejo General, encontró que era necesario hacer modificaciones a la forma en que se aplicaron algunos criterios y algunas de las conclusiones del dictamen. Entonces, los consejeros electorales, después de trabajar conjuntamente en ponernos de acuerdo qué había que hacer en esos casos, finalmente concluimos que había que devolverlo, darle un cierto tiempo a la unidad, que será una cuestión de días nada más, y después se llevará nuevamente a Consejo para aprobarlo. Benito, en el caso concreto, ¿qué es lo que se tendrá que hacer en la unidad de fiscalización? ¿Qué es lo que van a revisar de nueva cuenta? ¿Modificar criterios de prorrateo? Había leído, entre otros asuntos, pero de manera detallada, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mira, Lupita, hay 2 cosas principalmente que acordamos el día de ayer en relación con esto que se llama el prorrateo de los gastos comunes o genéricos. Uno, tiene que ver con un grupo de gastos que los partidos no reportaron a la unidad de fiscalización, porque no entregaron la documentación, no informaron a la unidad de fiscalización que habían realizado esos gastos. Y lo que determinamos es que esos gastos, al no haber sido reportados oportunamente y en forma, los partidos de alguna forma estaban renunciando a su derecho a después decidir cómo lo prorrateaban entre las distintas campañas. Y por lo tanto le dijimos a la unidad de fiscalización, prorratearlos de manera equitativa, con la misma regla para todos, porque es importante desalentar la práctica de no reportar gastos de campaña. Y la segunda razón tiene que ver con cómo prorratear gastos que benefician a campañas federales y también benefician a campañas locales, porque al momento de hacer propaganda puedes estar incluyendo también la promoción de candidaturas locales y federales al mismo tiempo. Y establecimos reglas respecto a cómo hacer ese prorrateo de manera más consistente con lo que ya habíamos aprobado en el reglamento. Estas son esencialmente las 2 reglas generales de prorrateo que le instruimos a la unidad de fiscalización, Lupita. Benito, hay mucha gente, y para ya meterme no nada más en el detalle de esta decisión del Consejo General, sino ir un poco más a fondo. Hay gente que está muy insatisfecha con todo este proceso de fiscalización de los gastos de campaña. Dice que pues llegan los resultados demasiado tarde, que finalmente prevalece la forma sobre el fondo. En fin, he escuchado toda suerte de quejas. ¿A ti que te ha tocado verlo de cerca, a ti que te ha tocado ver los problemas de cerca, y sobre la base de que lo que queremos es cotejos electorales más justos, más equitativos entre los distintos participantes, ¿qué piensas que se tiene que cambiar en este sistema? Pues mira, yo creo que tenemos que, a la luz de la experiencia de estas elecciones, hacerle ajustes sustanciales a la forma en que fiscalizamos los gastos de campaña. Es muy complicado
y a veces muy subjetivo de determinar cuánto se gastó en una campaña, porque las reglas, no solamente por las reglas del prorrateo, la estimación de qué campañas realmente se beneficiaron con determinado anuncio, con determinada publicidad, sino también porque hay muchos gastos que es imposible realmente precisar a quienes beneficiaron los gastos operativos de las campañas, y por eso es necesario que revisemos esto, Sergio. La otra parte que hay que revisar es cómo darle mayor transparencia y agilidad al proceso de fiscalización, de manera que cuando se reporten resultados, cualquier persona pueda reproducirlos y pueda llegar a las mismas conclusiones, porque esto ya es una cuestión aritmética. Entonces, creo que por una parte tenemos que revisar el procedimiento y por otra parte tenemos que hacer un uso más intensivo de nuevas tecnologías de información para hacerlo más expedito, Sergio. Benito, ¿no estaría bueno que nos dijeran los partidos o que hubiera un reporte mensual de cómo van los gastos? Eso es una muy buena idea, sí. Sobre todo si cuentas con un sistema informático en el cual los partidos van a estar obligados a ir metiendo los datos de sus gastos y sus comprobantes, de manera que puedes ir haciendo la fiscalización conforme los partidos van gastando y no esperarte, como actualmente lo dispone la ley, a que concluya el proceso electoral, darles un plazo de aproximadamente 3 meses para que los partidos vayan preparando su informe. Creo que hay muchas ventajas de una fiscalización más expedita. Así pagamos nuestros impuestos, de hecho, o nos retienen o vamos pagando todos los meses. Es correcto, y yo creo que debemos modificar la ley para darle el mismo trato a los partidos políticos. Benito, ¿qué viene ahora, una vez que se ha devuelto este dictamen? Pues yo creo que ya cerrar este capítulo en lo que concierne al IFE, que es muy importante también que la autoridad se pronuncie sobre un asunto que ha sido materia de mucha polémica a su interior y dentro de la opinión pública, y que se pase a la siguiente etapa, que es la revisión judicial de lo que el IFE determine, Sergio. Pues Benito Nassif, como siempre, yo quiero agradecerte el que hayas tomado la llamada, gracias por ayudarnos a comprender. Yo agradezco la oportunidad, Sergio, Lupita, muy buenos días. Gracias, buenos días. Debo reconocer que me gusta Benito Nassif por la forma, la claridad con la que explica las cosas. Él mismo sabe que el sistema no es necesariamente el mejor en este tipo de situaciones. Sí creo que tenemos un buen sistema, la arquitectura global del sistema, pero son tantas las reglas que tenemos para garantizar la equidad que finalmente se vuelve una pesadilla, particularmente en materia de gasto. En esto nuestro sistema es muy distinto. Aunque se benefician los partidos políticos, ¿no? Porque siempre hay candados y siempre hay como darle la vuelta. Así es. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos simple y sencillamente, pues tú gastas lo que quieras, y nada más lo tienes que reportar. Claro, el dinero no es de los contribuyentes, el dinero lo tienen que levantar los propios partidos políticos.